El aire de octubre se colaba por las ventanas del destartalado Seat 600 de Manuel González, mientras recorría la sinuosa carretera que lo llevaría a casa de su madre. Las montañas aragonesas se elevaban a ambos lados, doradas por el otoño. En el asiento del copiloto, Catalina se acomodaba la bufanda de lana azul que había tejido el invierno anterior. ¿Falta mucho, papá?, preguntó Ana desde atrás, su voz de 11 años llena de impaciencia. Sus ojos oscuros brillaban, con la ilusión de ver a la abuela que siempre tenía torrijas y chocolate caliente para sus nietas. «Solo 20 minutos más, mi amor», respondió Manuel, mirándola por el espejo retrovisor. Tenía una pequeña cicatriz en la frente de cuando se cayó de la bici el verano pasado. A su lado, María, de 9 años, se cabeceaba contra la ventana, su cabello rubio desordenado por el sueño. Catalina se giró hacia sus hijas con una sonrisa maternal. «María, despierta. Mira qué hermosas están las montañas». La niña abrió sus ojos azules adormecida. «Llegamos a la casa de la yaya. Casi, mi amor», susurró Catalina rozando la mejilla de María. En esa pierna derecha debajo de los pantalones llevaba una pequeña cicatriz de la operación de apendicitis del año anterior. Manuel encendió la radio. La voz de Carlos Gardel sonó en el auto. «Caminito». Ana empezó a tararear la canción mientras María se levantaba completamente despierta. «Papá, ¿podemos quedarnos hasta el domingo?», preguntó Ana, moviendo la muñeca de trapo que siempre llevaba en estos viajes. «Si tu madre lo permite», Manuel miró a Catalina con complicidad. «Sí». «Claro», respondió ella, girando su reloj de oro, un regalo de bodas que nunca se quitaba. La carretera empezaba a descender al valle. Las luces de Jaca resplandecían en la distancia como estrellas terrestres. Era una imagen preciosa, casi mágica, del atardecer en Aragón. «Mira, María, las luces del pueblo», exclamó Ana, señalando hacia la ventana. María se acercó a su hermana para verla mejor. «¡Qué lindo! Es como un cuento de hadas». Manuel frenó al tomar una curva más cerrada. El pavimento estaba mojado por la lluvia de la tarde. Catalina ahora canturreaba la canción, completando la escena familiar. «Papá, ¿crees que la yaya habrá hecho magdalenas?», dijo María. Era el postre favorito que compartía con Ana. «Sí, princesa, tu abuela nunca. Se les olvida lo que más aman». En ese momento, los faros de un camión doblaron la curva. El conductor, demasiado bebido en la taberna del pueblo de al lado, invadía el carril contrario. Manuel observó las luces cegadoras acercándose. Catalina fue lo único que logró gritar. El golpe fue mortal. El Seat 600 salió despedido de la carretera, dando tumbos por la ladera entre los pinos. El silencio que se produjo a continuación fue ensordecedor, interrumpido únicamente por el siseo del vapor del radiador. Roto. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Manuel estaba inconsciente, pero con pulso. Catalina estaba rota, pero respiraba. En el asiento trasero, Ana y María yacían inmóviles, sus cuerpecitos sin vida abrazados en un último gesto de hermanas. El médico de cabecera de los González, el doctor Herrera, confirmó la tragedia. Sus manos temblaron mientras inspeccionaba a las niñas bajo la luz de las linternas de los guardias civiles. «Nada que hacer», susurró, apartándose. Las gafas para enjugar las lágrimas que nublaban los cristales. La noticia se extendió por Jaca como la pólvora. Las hermanas González, tan alegres y vivaces en el pueblo, habían partido de este mundo de manera inesperada y cruel. En el hospital de Huesca,
Manuel despertó 3 días después con la mandíbula rota y algunas costillas fracturadas. Catalina, con el brazo izquierdo enyesado y conmocionada, fue lo primero que preguntó por sus hijas. El médico Herrera, con la autoridad de con la mala noticia sobre sus hombros, se acercó a la cama donde reposaba Catalina. Sus ojos mostraban dolor, no solo físico, sino la intuición de una madre de que algo horrible había sucedido. «Doctor, ¿cómo están mis hijas?», preguntó con la voz entrecortada. El silencio del médico habló más que cualquier palabra. Catalina cerró los ojos y un grito desgarrador salió de su alma. Un grito que quedó grabado en la memoria de todos los que estaban allí. El funeral tuvo lugar en la iglesia de San Pedro de Jaca. Todo el pueblo se vistió de luto para despedir a Ana y María González. Los 2 pequeños ataúdes blancos cubiertos de flores silvestres estaban frente al altar. El padre Martínez decía la misa. Catalina, todavía con el brazo en cabestrillo, se sostenía en pie gracias a la fuerza de Manuel, que, aunque herido, no se apartó de su esposa. Los sollozos resonaban por toda la nave, entre los cantos religiosos. Eran como 2 rayos de sol, susurró la maestra del pueblo. Doña Carmen se secó las lágrimas con un pañuelo bordado. Tras el entierro, la casa de los González quedó en un silencio de tumba. Las habitaciones de las niñas estaban intactas, los juguetes apilados, la ropa doblada en los armarios, los dibujos colgados en las paredes. El tiempo se había detenido el 15 de octubre. Catalina se sentaba horas en la habitación de sus hijas, acariciando la muñeca de trapo de Ana o mirando los cuentos de María. Manuel. Trataba de tranquilizarla, pero él mismo estaba desesperado. ¿Por qué ellas, Manuel? ¿Por qué nuestras hijas?, repetía Catalina, una y otra vez, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Los días se arrastraron. Todo el pueblo compartía el dolor de los González. Las vecinas traían comida casera. El panadero dejaba el pan a deber y el boticario venía a ver cómo iban las heridas de la pareja. Pero ni toda la solidaridad del mundo podía colmar el vacío que habían dejado Ana y María. Sus carcajadas ya no llenaban la casa, sus voces ya no gritaban mamá desde el patio, y sus pequeños pies ya no corrían por los pasillos. El invierno se adelantó aquel año en los Pirineos. La nieve cubrió las montañas y las calles de Jaca, como si quisiera purificar las almas que se habían ido demasiado pronto. En las noches más frías, Catalina se despertaba sobresaltada, jurando oír las voces de sus hijas, llamándola. Manuel la abrazaba, sin saber que las palabras no eran suficientes para consolar semejante dolor. El año 1965 se despidió con la casa González vestida de luto. Nadie sabía que la historia de Ana y María estaba lejos de terminar y que el mayor enigma de sus vidas aún estaba por comenzar. Apenas asomaban las primeras briznas verdes en los jardines de Jaca, cuando Catalina González experimentó las primeras náuseas matutinas. Habían 5 meses. 5 meses de duelo, de noches en vela, cuando la vida lanzó una carta inesperada. Sentada en el borde de la cama, con el cabello revuelto y el rostro pálido, Catalina se llevó una mano al estómago mientras la sensación familiar la invadía. Manuel, a punto de marcharse a trabajar a la ferretería, se acercó preocupado. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó sentándose a su lado y frotando su espalda. «No lo sé. Es que...» Catalina se detuvo, tratando de asimilar lo que su cuerpo le gritaba. «Creo que deberíamos ver al doctor Herrera».
El despacho del doctor Herrera se hallaba en la planta baja de un inmueble del siglo XVII, en pleno casco histórico de Jaca. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotos en blanco y negro de varias generaciones de familias jacetanas. El médico, un hombre de 62 años, bigote canoso y gafas doradas, había traído al mundo a Ana y María 11 y 9 años atrás. Catalina Manuel lo acogió con la calidez de alguien que conocía a la familia desde hace años. ¿Cómo están? Tras el chequeo, el doctor Herrera se quitó las gafas y se las limpió, una señal que Manuel había aprendido a reconocer. El médico tenía algo que decir. «Catalina, estás embarazada», dijo en voz baja pero firme. El silencio llenó la habitación. Manuel sintió que el suelo se movía. Catalina se cubrió la cara con las dos manos y rompió a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Lágrimas de alegría, pero no solo eso, también de dolor, esperanza, confusión. «¿Está todo bien?», preguntó Manuel, tomando la mano de su esposa. «Todo está normal», respondió el doctor Herrera. «Calculo que estás de unas semanas. Eso quiere decir que el bebé nacería a finales de noviembre». Las semanas que siguieron fueron un torbellino para los González. Catalina vacilaba entre la esperanza y la desesperación. Crisis de llanto. ¿Cómo podía sentirse feliz por una nueva vida cuando aún dolía tanto la pérdida de Ana y María? ¿Está mal que esté feliz?, le preguntó una tarde a Manuel mientras caminaban por el parque de la Ciudadela, a donde solían llevar a jugar a las niñas. «No, mi vida. Creo que Ana y María se alegrarían de saber que habrá un hermanito», respondió, aunque su voz delataba la incertidumbre. Fue en esas semanas que comenzaron los sueños. La primera vez, Catalina se despertó en medio de la noche inexplicablemente tranquila. Había soñado con Ana y María, pero no era un sueño triste. Se veían niñas vestidas de blanco jugando en un campo verde y sonriendo. «Mamá», le había dicho Ana en el sueño, «no llores, todo va a estar bien». María, con su sonrisa pícara, agregó, «Vamos a regresar contigo, mamá». Pronto Catalina dejó de contarle el sueño a Manuel. Ya, lo guardó como un tesoro, algo que la reconfortaba en los momentos difíciles. Pero los sueños volvían cada vez más frecuentes, siempre con el mismo mensaje. Las niñas estaban bien y algo bueno iba a pasar. En junio, en una revisión de rutina, el doctor Herrera le tocó el vientre ya abultado a Catalina. Arrugó la frente y volvió a mirar el examen. «¿Qué pasa, doctor?», preguntó Manuel, al ver el rostro pensativo del médico. «Se ve bien. Puede que sean 2 bebés», dijo el doctor Herrera, palpando el abdomen. «El útero está más grande de lo esperado para esta fecha, y creo que puedo sentir 2 cabezas separadas». Catalina se sentó de golpe en la camilla. «Gemelos, probablemente. Para confirmarlo habría que hacer una radiografía, pero prefiero esperar unas semanas». El trayecto de vuelta a casa fue silencioso. Ambos estaban procesando la información de manera distinta. Manuel, la idea de 2 bebés significaba doble alegría, doble responsabilidad, doble temor de perder a sus hijos de nuevo. Para Catalina, la comprensión era mucho más profunda. Aquella noche, tras la cena, fue a la habitación de las niñas. Estaba tal y como la habían dejado. Se sentó en la cama de Ana y cerró los ojos. «Si sois vosotras de verdad», susurró al aire, «dadme una señal». En respuesta, una brisa suave corrió las cortinas. Todas las ventanas estaban cerradas, pero el reloj de pared, que se había detenido el día del accidente,
dio una campanada solitaria y se detuvo de nuevo. Las gentes de Yaca empezaron a hablar del embarazo de los González. Doña Carmen, la maestra retirada, venía a preguntar por Catalina. «Es una gracia del cielo», decía santiguándose. «Dios les está regresando la alegría que les robó». Don Felipe, el panadero, siempre tenía una palabra amable. «Verás cómo los niños van a traer suerte a la casa». Pero había otros murmullos a media voz en el mercado o a la salida de misa. Algunos vecinos pensaban que era demasiado pronto para que los González tuvieran otro hijo. Parecía que había un periodo de tiempo establecido para el duelo. «No es normal», se decía doña Remedios, la boticaria. «No se pueden reemplazar los hijos muertos con otros nuevos, como si fueran objetos». Estos rumores llegaban a oídos de Catalina, que cada vez se refugiaba más en sus sueños. Nocturnas y con la creciente certeza de que algo increíble estaba por ocurrir. En agosto, el médico Herrera confirmó que Catalina estaba embarazada de gemelos. En la radiografía se podían ver 2 pequeños esqueletos formándose en el vientre de la madre. 2 niñas, anunció el médico sonriendo, y por lo que veo están creciendo muy bien. A Catalina se le detuvo el corazón. 2 niñas como Ana y María. Esa noche el sueño fue más intenso que nunca. Las 2 niñas corrían hacia ella en el campo verde, pero esta vez sus rostros eran más nítidos, más definidos. «Ya voy, mamá», gritó Ana. «Estamos cerca». «Prepara nuestros vestidos», agregó María, riendo con esa risa cristalina que Catalina pensó que había perdido para siempre. Al despertar, Catalina tenía las mejillas empapadas de lágrimas de alegría. Se dirigió al armario donde guardaba la ropa de las niñas y sacó 2 pequeños vestidos blancos que había cosido años atrás. Los extendió sobre la cama y los acarició. «Si sois vosotras de verdad», susurró, «osos estaré esperando». Los últimos meses del embarazo fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Catalina engordó y el doctor Herrera le aconsejó reposo absoluto en las últimas semanas. Manuel se había vuelto posesivo. Dejó las horas extras en la ferretería para pasar más tiempo en casa, colaborando en las labores domésticas y garantizando que Catalina tuviera todo lo que necesitaba. «¿Crees que se parecerán a Ana y María?», preguntó Catalina una tarde de octubre mientras Manuel le frotaba los pies hinchados. «Todos los bebés se parecen a sus hermanos», respondió él con indiferencia. «Pero estas niñas van a ser únicas». Pero dentro de sí, Manuel también intuía que algo fuera de lo normal estaba por ocurrir. Los sueños también habían empezado a aparecer, aunque él era más reacio a hablar de ellos. En sus sueños veía a 2 niñas pequeñas que lo saludaban a la distancia, con rostros familiares, pero que no lograba reconocer. Siempre era como un reencuentro, como si hubiera estado esperando esto toda mi vida. El 20 de noviembre, Catalina experimentó las primeras contracciones. El doctor Herrera había adaptado una habitación en su clínica privada, anticipando que el parto de gemelos necesitaría cuidados especiales. «Es hora», dijo Manuel, ayudando a Catalina al coche. El mismo modelo de Seat 600 que compré para reemplazar el que destruyó en el accidente. Mientras caminaban por las calles de Jaca hacia la clínica, Catalina se apoyó una mano en su vientre abultado y rezó en silencio. «Ana, María, si sois vosotras de verdad las que regresáis, ayudadme a ser fuerte. Vuestra madre os espera». Las contracciones se intensificaron, pero Catalina se sentía extrañamente tranquila. Por primera vez en más de un año, todo iba a estar bien.
El destino tenía una última carta bajo la manga, y los González estaban a punto de presenciar un reencuentro que desafiaría todas las leyes de la lógica y la razón. Las primeras luces del alba se filtraban por entre las persianas de la clínica del doctor Herrera, cuando los gritos de Catalina González rompieron el silencio de los pasillos. Manuel iba y venía en la sala de espera, fumando un cigarrillo tras otro. El reloj de la pared señalaba las 6 de la mañana. El parto había empezado a las 2 de la madrugada y ya llevaba 4 horas. El doctor Herrera, apoyado por la partera del pueblo, doña Mercedes, se desplazaba con la pericia de quien había traído al mundo a cientos de niños en sus 40 años de práctica. «Empuja, Catalina. Ya veo la cabecita de la primera nena», animaba doña Mercedes, una mujer corpulenta de 50 años que conocía a todas las familias de Jaca. Catalina, cubierta de sudor y agarrándose a las sábanas, reunió todas sus fuerzas para el último empujón. Un último tirón y el grito de un bebé rompió el aire. «Es una niña hermosa», exclamó el doctor Herrera, sosteniendo en sus brazos a la primera bebé. Pero su rostro se transformó al instante en que su mirada se detuvo en la frente de la niña. Allí, bien visible, una mancha de nacimiento rojiza, con la forma precisa de una cicatriz. El doctor Herrera se quedó helado al pensar en la cicatriz que tenía Ana en la frente por culpa de un accidente en bici. «¿Qué pasa, doctor?», preguntó doña Mercedes al ver palidecer de pronto al médico. «Nada, nada», dijo envolviendo a la bebé en una mantita rosa. «Listos para la segunda». 15 minutos después, la segunda gemela llegó al mundo. El médico Herrera la tomó en sus manos temblorosas y al revisarla en su chequeo de rutina, notó otra mancha de nacimiento, esta vez en su pierna derecha, justo donde María tenía la cicatriz de su cirugía de apendicitis. El médico se dejó caer en su silla, quitándose las gafas con manos temblorosas. En sus 40 años de carrera había presenciado coincidencias increíbles, pero nada como esto. «¿Están bien las niñas?», preguntó Catalina, su voz apenas un susurro, mientras intentaba sentarse. «Están perfectas», respondió doña Mercedes acercando las 2 bebés a su madre. 2 hermosas princesas. Cuando Catalina vio por primera vez a sus hijas, su corazón se detuvo. La primera bebé era morena y de rasgos aún no definidos. Su primera hora de vida le trajo a la mente a Ana. La segunda era más rubia y su rostro era una copia del de María cuando era una bebé. «Manuel», susurró Catalina, «trae a Manuel». Cuando Manuel entró a la habitación, se acercó lentamente a la cama donde Catalina tenía en sus brazos a las 2 niñas. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlas, pero no podía hablar. «Se van a llamar Juana y Magdalena», declaró Catalina, con la voz firme, mirando a su marido. «¿Por qué esos nombres?», preguntó Manuel en voz baja. «Porque me lo dijeron en un sueño», respondió Catalina sin quitar la vista de las bebés. El doctor Herrera se acercó en silencio a Manuel y le hizo un gesto para que lo siguiera al pasillo. Fuera de la habitación, el médico se quitó las gafas y se las limpió con nerviosismo. «Manuel, tengo que enseñarte algo», dijo en voz baja. Le mostró las marcas de nacimiento de ambas niñas. La descripción de dónde se encontraba exactamente y cómo se parecía a las cicatrices de Ana y María dejó a Manuel sin aliento. «¿Qué quiere decir, doctor?», preguntó con la voz rota. «No sé, Manuel. En medicina se ven coincidencias increíbles, pero esto...». El doctor Herrera se detuvo. «Esto está más allá de mí». Los días que siguieron en la clínica fueron un torbellino de felicidad y confusión. Eran niñas sanas y hermosas, pero las semejanzas con Ana y María se hacían evidentes.
cada vez más claras. Juana, la morena, era callada, dormilona, pero con los ojos abiertos cuando estaba despierta, como si estudiara el mundo. Magdalena, en cambio, era agitada, lloraba a menudo, se movía sin cesar. «Es como si ya tuvieran personalidad», dijo doña Mercedes, que se había quedado para colaborar en los primeros días. Catalina alimentaba a las gemelas con una sensación de déjà vu. Juana se abrazaba al pecho de la misma manera en que lo había hecho Ana. Magdalena tenía los mismos gestos y manerismos que María cuando era una bebé. Cuando llegó el momento de volver a casa, todo Jaca conocía el nacimiento de las gemelas González. Los vecinos venían, curiosos, con regalos y felicitaciones, pero también con preguntas que nadie se atrevía a hacer. «¡Qué bonitas son!», exclamaba doña Carmen, la maestra jubilada, contemplando, observando a las bebés. Y qué similar a sus hermanas mayores. Don Felipe, el panadero, se santiguaba en secreto cada vez que veía a las niñas. «Dios trabaja en formas misteriosas», se decía. Pero doña Remedios, la boticaria, lo dijo en voz alta. «Es como si Ana y María hubieran regresado a casa. Las rutinas diarias comenzaron, pero cada día traía algo nuevo. Juana lloraba a las mismas horas en que Ana lloraba por hambre de bebé. Información que Catalina todavía recordaba como si hubiera sido ayer cuando tenía 11 años. Magdalena, en cambio, se tranquilizaba solo con la canción de cuna que María había preferido. Pero lo más inquietante sucedió cuando las gemelas tenían 3 meses. Catalina había traído algunos juguetes de Ana y María desde su habitación cerrada hasta el salón. Podrían servir para las nuevas bebés. Al colocar la muñeca de trapo favorita de María junto a Magdalena, la niña dejó de llorar y extendió sus manitas hacia la muñeca como si la reconociera. Lo mismo hizo al poner el sonajero musical de Ana en las proximidades de Juana. «Manuel, mira esto», dijo Catalina, su voz temblando. Manuel observó cómo las gemelas respondían a las cosas de sus hermanas mayores. La explicación lógica era que eran solo juguetes llamativos para cualquier bebé, pero la puntualidad de las reacciones era preocupante. Aquella noche, Manuel halló a Catalina sentada en la habitación intacta de Ana y María. Llevaba a Juana en brazos, enseñándole las fotos de la pared. «Mira, mi amor, esta eres tú cuando tenías 11 años», le susurraba a la bebé mientras le señalaba una foto de Ana. «Catalina». Manuel se sentó a su lado. «Creo que deberíamos de hablar con alguien sobre todo esto». «¿Con quién? ¿Con el cura? ¿Otro médico?» Catalina lo observó. «Manuel, sé que crees que estoy loca, pero estas niñas son Ana y María. Lo sé en mi alma». «No estás loca», dijo él en voz baja, «pero estas coincidencias, inquietantes. Quizá deberíamos consultar a alguien para que nos explique lo que está sucediendo». Los meses que siguieron trajeron más señales perturbadoras. Cuando las niñas dieron sus primeros pasos a los 10 meses, Juana se dirigió directamente al armario donde Catalina guardaba el reloj dorado que Ana admiraba de niña. Magdalena siempre iba al canapé donde María tenía guardadas sus cosas de niña. El verano de 1967, cuando las gemelas tenían 8 meses, sucedió lo más inquietante hasta el momento. Fecha. Catalina había llevado a las gemelas al mercado semanal de Jaca en su cochecito doble. Al lado del concesionario de coches, Magdalena rompió a llorar al ver un Seat 600 blanco igualito al que tuvo el accidente. «¿Qué pasa?», preguntó la vendedora de verduras alarmada por el llanto de la bebé.
Catalina apartó rápidamente el cochecito del auto y Magdalena se calmó de inmediato. Pero cuando volvieron a pasar por allí, de vuelta, la reacción fue la misma. No es casualidad, dijo Catalina esa noche a Manuel. Magdalena identifica el coche del accidente. Era cuando Manuel se sentía más perdido y asustado. Quería a sus nuevas hijas, pero la idea de que pudieran ser sus antiguas niñas perdidas lo aterrorizaba y emocionaba a la vez. El pueblo de Yaca se dividió entre los que creían en la teoría de Catalina y los que pensaban en una madre traumatizada que veía cosas donde no las había. Las conversaciones se callaban al pasar los González y las miradas seguían a la familia a donde quiera que fueran. El buen doctor Herrera, quien finalmente buscó ayuda externa, había oído hablar de un psiquiatra estadounidense de caso extraordinario que estudiaba fenómenos inexplicables de supervivencia de la conciencia. Catalina Manuel les dijo: en una revisión de rutina, creo que deberíamos llamar a un especialista, alguien que nos ayude a descifrar lo que está pasando con las niñas. Un psiquiatra, repitió Manuel con sospecha. ¿Cree que Catalina está enferma? No, no es eso, se apresuró a aclarar el doctor Herrera. He sabido de un investigador americano, el doctor Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia. Es experta en casos como este, con evidencias inexplicables, que podrían indicar, bueno, la supervivencia de la conciencia después de la muerte. Catalina se enderezó en su asiento por primera vez en semanas. ¿Ha revisado casos similares? Sí, varios, principalmente en Asia, pero también algunos en Europa. Niños que recuerdan vidas pasadas con detalles precisos que no podrían conocer de otra manera. Manuel arrugó la frente. ¿Y usted cree en esas cosas, doctor? Soy médico de pueblo, Manuel. He visto morir a cientos de personas en mis 40 años de profesión. Y te digo que lo que le está pasando a Juana y a Magdalena está más allá de cualquier explicación médica que yo conozca. Aquella noche, los González hablaron largo y tendido sobre la proposición del doctor Herrera. Manuel temía que traer a un investigador extranjero solo atrajera más atención no deseada a su familia. Catalina, en cambio, veía la oportunidad de finalmente obtener respuestas a las preguntas que la habían atormentado durante meses. Si son realmente Ana y María, dijo Catalina, ¿no crees que merecemos saber la verdad? No. ¿Creen ellas que merecemos saberlo? Al final, fueron las propias niñas quienes zanjaron la cuestión. Cuando Catalina dijo en voz alta que podría venir alguien a estudiar su caso, Juana, que acababa de cumplir 1 año, la miró a los ojos y sonrió por primera vez en semanas. Magdalena, que había estado agitada toda la tarde, se tranquilizó y se quedó dormida. Creo que quieren que sepamos la verdad, susurró Catalina acariciando el cabello negro de Juana. El doctor Herrera le escribió una carta extensa al doctor Stevenson, adjuntando fotos y registros médicos de ambos casos, el accidente mortal de Ana y María y el posterior nacimiento de las gemelas con sus extrañas marcas de nacimiento. La respuesta llegó 3 semanas después. El doctor A. Stevenson le interesaba muchísimo el caso y decía que iba a ir a España en otoño a investigarlo todo. Pero la evidencia seguía sumándose. Cuando las niñas empezaron a caminar con más firmeza, Juana siempre se dirigía al lado izquierdo de la casa, justo donde había estado la cama de Ana en la habitación compartida. Magdalena siempre se dirigía al lado derecho, donde había dormido María. Aún más perturbador fue lo del álbum de fotos. Catalina estaba mirando fotos familiares una tarde cuando Juana se acercó gateando. Sin dudarlo, la niña de 14 meses señaló una foto específica, la abuela paterna de Ana y María,
que había fallecido 2 años antes de que nacieran las gemelas. Sí, sí, articuló Juana, una de sus primeras palabras. Catalina sintió que el mundo se detenía. Era imposible que Juana hubiera visto a la abuela y, sin embargo, la reconoció entre cientos de fotos. «¡Manuel!», gritó Catalina. «¡Ven rápido!». Cuando Manuel llegó corriendo, Catalina le enseñó lo que había pasado. Magdalena, como si lo hubiera comprendido, se acercó y señaló la misma foto. «¿Yaya?», repitió sonriendo. «Esto es imposible», susurró Manuel recogiendo la fotografía con manos temblorosas. «Imposible». Aquella noche, por primera vez en años, Manuel escribió en su diario: 23 de septiembre de 1967. No sé si me estoy volviendo loco o si estoy presenciando el mayor milagro de la historia. Mis hijas, Juana y Magdalena, saben cosas que no deberían saber. Catalina está convencida de que son Ana y María, que han vuelto. Ya no sé qué pensar. Solo sé que las quiero como a mis hijas porque eso son, sin importar de dónde vengan sus almas. El otoño se adelantó en Jaca aquel año y trajo la noticia de que el Dr. Stevenson había llegado a España y se dirigía al pueblo. La anticipación se podía cortar con un cuchillo en la casa de los González y en todo el pueblo que había estado siguiendo la saga con creciente interés. La vida estaba por transformarse para los González como nunca antes. Podrían haber imaginado. Las respuestas que anhelaban estaban al alcance de la mano, pero también una notoriedad que alteraría para siempre su apacible vida en el remoto pueblo de Jaca. El doctor Ian Stevenson se apeó del tren en la estación de Jaca con su maletín de cuero y una grabadora portátil de última generación. Era un hombre alto y delgado de unos 50 años, con el cabello blanco peinado hacia atrás y gafas de montura metálica que le daban un aire erudito. Sus ojos, azules que parecían atravesar la inteligencia y la bondad de las familias que investigaba. El doctor Le esperaban en el andén el alcalde de Jaca y el párroco de San Pedro. Un investigador americano de la Universidad de Virginia había revolucionado el pequeño pueblo pirenaico. «Doctor Stevenson, bienvenido a Jaca», le saludó el doctor Herrera estrechando la mano con firmeza. «Espero que el trayecto desde Madrid no haya sido tan agotador». «De ninguna manera, doctor Herrera. Tengo ganas de conocer a los González y empezar la investigación», respondió Stevenson en un español perfecto, aunque con acento estadounidense. En el camino al hotel donde se alojaría, el doctor Herrera informó a Stevenson sobre los últimos avances en el caso. Las gemelas, ahora de casi un año, habían ido manifestando comportamientos cada vez más claros que indicaban que recordaban vidas pasadas. Ana y María. La semana pasada, relató el médico Herrera, Juana fue directamente al armario donde Catalina guarda las ropas de Ana. Lloró hasta que le dejaron tocar la ropa. Es como si la conociera. «¿Y Magdalena?», preguntó Stevenson, apuntando en un cuaderno de tapas negras. «Tiene pesadillas. Se despierta gritando, sobre todo si hay tormentas de truenos. Ana y María murieron una noche lluviosa. El Hotel Oroel, de 3 estrellas, es un hotel familiar situado en pleno casco histórico de Jaca, su mejor habitación para el ilustre visitante». Stevenson se acomodó rápidamente y pasó la tarde revisando todos los papeles que el doctor Herrera había reunido, certificados de defunción de Ana y María, informes médicos del accidente, certificados de nacimiento de las gemelas, fotografías comparativas y declaraciones de vecinos y familiares. Aquella noche, en el comedor del hotel,
Stevenson cenó con el doctor Herrera y le detalló su forma de investigar. Mi labor consiste en una cuidadosa recolección de evidencias, dijo, mientras troceaba su trucha a la navarra. Interrogo a todos los testigos por separado, verifico cada información de forma independiente y busco evidencia física que no pueda ser explicada por medios ordinarios. ¿Ha visto casos como este?, preguntó el médico. Herrera. Varios. En el Líbano registré el caso de un niño que recordaba haber sido mecánico en una vida anterior, con sus lunares, a las heridas de bala que habían matado al mecánico. En la India, una niña recordaba detalles de una familia que vivía a 100 kilómetros y que nunca había visto. ¿Y si la reencarnación es real? Stevenson se quitó las gafas y se las limpió antes de responder. Como científico, mi deber es recolectar datos y analizarlos de manera imparcial. No puedo probar la reencarnación, pero tampoco puedo explicar estos casos con medios convencionales. La ciencia debe abrirse a todas las posibilidades. Al día siguiente, 16 de octubre, Stevenson se apareció en la casa de los González a las 10 de la mañana. La casa de 2 plantas, construida en piedra característica de Aragón, se encontraba en una calle tranquila, pero céntrica, del pueblo. Un pequeño jardín delantero exhibía los últimos colores del otoño. Catalina lo recibió en la puerta, con su mejor vestido negro y las manos temblando ligeramente. A los 35 todavía era una mujer hermosa, pero el dolor y la confusión de los últimos 2 años se habían grabado en su rostro. Dr. Stevenson, adelante, por favor. Le espera en el salón, Manuel. El interior era cálido y sencillo. Cuadros familiares colgaban en las paredes, algunas de Ana y María que Stevenson examinó con discreción. Manuel, 40 años, fuerte, manos callosas de tanto trabajar en la ferretería, se puso en pie para saludar al investigador. Es un placer tenerlo en casa, doctor. Esperamos que pueda explicarnos lo que está sucediendo. Las mellizas jugaban en una manta extendida en el suelo del salón. Stevenson se acercó y se agachó a su altura. La morena de cabello la observó con curiosidad, pero sin temor. Magdalena, más rubia y vivaz, seguía manipulando sus bloques de madera. «Son hermosas», dijo Stevenson. «¿Puedo ver las marcas de nacimiento?» Lentamente, Catalina levantó la camiseta de Juana, revelando la marca roja en su frente. Era bien evidente, con contornos irregulares que realmente evocaban una vieja cicatriz. «Se cayó de la bici a los 6 años», dijo Catalina. La cicatriz estaba justo aquí. Stevenson le sacó fotos a la marca desde distintos ángulos y tomó medidas. Luego inspeccionó la marca en la pierna de Magdalena, tomando nota de su ubicación precisa. El doctor Herrera me entregó los informes médicos de María. La cicatriz de la apéndice estaba situada exactamente en el mismo lugar. Durante los 3 días siguientes, Stevenson interrogó a toda la familia. Habló con Manuel y Catalina por separado, grabando sus declaraciones en su grabadora y comparando los detalles para verificar la coherencia. «Hábleme de los sueños», le rogó a Catalina en una sesión privada. «Empezaron cuando estaba embarazada», dijo ella, retorciendo un pañuelo en sus manos. «Veía a Ana y María en un lugar hermoso, muy verde y brillante. Me decían que no llorara, que iban a regresar conmigo. ¿Cuándo empezó a sospechar que las gemelas podrían ser Ana y María? Desde que nacieron, no solo por las marcas de nacimiento, sino por la forma en que me miraban. Era como si me reconocieran». Stevenson también entrevistó al doctor Herrera, a algunos vecinos, a la maestra Carmen, que había conocido bien a Ana y María. «Eran niñas muy distintas», aclaró la profesora.
Era pensativa, leía, dibujaba. María era más vivaz siempre, corriendo y riendo. Es increíble, pero Juana y Magdalena son iguales en sus diferencias. El cuarto día de la investigación trajo el momento más tenso del estudio. Stevenson había preparado una serie de pruebas para ver si las niñas reconocían cosas que habían pertenecido a Ana y María. En la sala de los González, desplegó sobre una mesa grande 20 objetos distintos, algunos que habían sido de Ana y María, otros parecidos, pero nunca habían visto a las niñas muertas y a algunos otros nuevos. Que nadie moleste a las niñas, advirtió Stevenson. Solo déjenlas que exploren. Catalina condujo a Juana a la mesa. La niña de 11 meses caminó insegura entre las cosas y fue directa a la muñeca de trapo de Ana. La alzó en sus brazos y la abrazó contra su pecho sonriendo. Luego le tocó el turno a Magdalena. La niña ni miró los juguetes nuevos y cosas por el estilo, y fue directamente hacia el sonajero musical de María. Lo sacudió con familiaridad, como si supiera qué sonido saldría. «Esto es increíble», susurró Stevenson, registrando cada reacción con cuidado. La probabilidad estadística de que esto suceda por casualidad es casi cero. Pero lo mejor estaba por llegar. Stevenson había traído fotografías de algunas familias de la zona, entremezcladas con imágenes de la familia González. Entre ellas había una foto de la abuela paterna de Ana y María, que había fallecido antes de que nacieran las gemelas. Puso las fotos sobre la mesa y dejó que las niñas las manipularan. Juana se arrastró hasta la foto de la abuela y la señaló. «Sí, sí», dijo sonriendo. Magdalena se acercó también e hizo el ademán y la palabra. Las dos reconocieron a su abuela entre 20 fotos de desconocidos, aunque nunca la habían visto en persona. Vida. Catalina se puso a llorar en silencio. Manuel se acercó y le puso una mano protectora en el hombro. «¿Qué quiere decir, doctor?», dijo con la voz rota. «Significa», respondió Stevenson lentamente, «que tenemos aquí uno de los casos más fuertes de aparente reencarnación que he investigado en mi vida». El último día de la investigación, Stevenson llevó a cabo la prueba más emotiva de todas. Con toda la familia González le acompañó al cementerio de Jaca, donde estaban enterradas Ana y María. Las tumbas estaban señalizadas con lápidas sencillas de mármol blanco. Catalina traía flores frescas cada semana. Stevenson quería ver cómo reaccionaban las gemelas ante el lugar en el que estaban enterradas sus supuestas identidades pasadas. Cuando Catalina llevó a Juana a la tumba de Ana, la niña se quedó inmóvil, mirando la lápida. Entonces, en un movimiento que nadie esperaba, colocó su manita sobre la piedra y la acarició. Magdalena reaccionó aún más, dramática. Cuando llegó a la tumba de María, lloró. Pero no era un llanto de miedo o confusión, era un llanto de reconocimiento, como si comprendiera el lugar. «Esta soy yo», susurró Juana, señalando la lápida de Ana. «Yo también», agregó Magdalena rozando la lápida de María. Stevenson grabó todo en su grabadora, lo que se convertiría en una de las pruebas más fuertes de su investigación. Aquella noche, en su última cena en Jaca, Stevenson reveló sus conclusiones. Charlas iniciales con el Dr. Herrera. En 20 años de investigación he analizado miles de casos de niños que dicen recordar vidas pasadas, explicó. La mayoría pueden atribuirse a pensamiento desiderativo, información obtenida de forma regular o coincidencia, pero aquí tenemos múltiples líneas de evidencia convergentes. ¿Qué tipo de evidencia?,
las marcas de nacimiento en lugares específicos, el reconocimiento de cosas, la identificación de cadáveres, las semejanzas, de carácter y las emociones correspondientes a las vidas pasadas. Todo esto en niñitas demasiado jóvenes para haber aprendido esto de manera natural. Entonces, cree en la reencarnación. Como científico, no creo en nada, pero las pruebas indican que la conciencia de Ana y María González sobrevivió a la muerte y se reencarnó en los cuerpos de Juana y Magdalena. Es la mejor explicación para todos los datos que tenemos. Antes de dejar Jaca, Stevenson se despidió de los González, prometiendo mantenerlos al tanto de sus descubrimientos y regresar para estudios de seguimiento. Han sido muy valientes en dejar que se hiciera esta investigación, les dijo. Su caso ayudará a la ciencia a comprender mejor la conciencia humana. Catalina abrazó al médico, con lágrimas en los ojos. Gracias por explicarnos. Ahora sabemos que no estamos locos. No, no están locos. Están siendo testigos de algo increíble. Cuando el tren se alejó de la estación de Jaca, llevándose al Dr. Stevenson, la familia González se quedó en el andén mirando hasta que se perdió en la distancia. Sus vidas habían cambiado para siempre y, aunque ahora sabían más que antes, también tenían nuevas preguntas que llevarían consigo el resto de sus días. 3 años habían transcurrido desde la investigación del Dr. Stevenson y la vida de los González se había adaptado a una nueva normalidad, aunque siempre por lo excepcional de su condición. Ahora, con 3 años y medio, tanto Juana como Magdalena se habían desarrollado como niñas normales en muchos aspectos, pero los signos de su relación con Ana y María seguían surgiendo de formas cada vez más complejas. La casa de los González se había transformado en un lugar de peregrinación silenciosa para científicos, periodistas y curiosos de todo el mundo. Catalina había aprendido a desenvolverse entre las visitas con la elegancia de quien ha aceptado que su vida es parte de algo más de lo que ella misma. En el jardín trasero, Juana jugaba con sus muñecas, alineándolas y susurrándoles. Su afición por los juegos tranquilos y en solitario era la misma que la de Ana. A unos metros, Magdalena perseguía una pelota riendo con esa risa cristalina que hacía que Catalina cerrara los ojos y recordara tardes iguales con María. ¿Puede papá arreglar mi bicicleta?, preguntó Juana esa mañana, hablando de un triciclo que Manuel había comprado para las niñas. La pregunta era inocente, pero la forma en que Juana se frotó la frente al mencionarla hizo que Manuel sintiera un escalofrío familiar. El doctor Herrera los visitaba más como un amigo que como un médico. Hablando con Manuel y Catalina, cronometraba el desarrollo de las niñas y se carteaba con el doctor Stevenson, quien había escrito un primer artículo sobre el caso que había sacudido al mundo científico. Las niñas están evolucionando todo lo normal desde el punto de vista médico, aclaraba el doctor Herrera en una de sus visitas. Su desarrollo físico, cognitivo y emocional se encuentra dentro de todos los rangos esperados para su edad. Pero las semejanzas no terminan ahí, dijo Catalina sirviendo café en las tazas de porcelana de su suegra. Sí, y de formas cada vez más localizadas. La semana pasada, cuando traje a mis nietos, Juana fue directamente hacia Pedro, el más pequeño, de la misma manera protectora en que Ana solía cuidar de los niños más pequeños. Aquel año habían pasado cosas que habían reforzado la creencia familiar sobre la verdadera identidad de las gemelas. El mayor había sido el día del cumpleaños de Catalina, el 8 de marzo. Magdalena se había acercado a su madre con un dibujo de la guardería. Era un dibujo de una niña de 3 años,
palitos que representaban una familia. Pero cuando Catalina lo observó con más detalle, se dio cuenta de que Magdalena había dibujado 6 figuras: mamá, papá y 4 niñas. ¿Quiénes son estas niñas, mi amor?, le había preguntado Catalina. Somos nosotras, respondió Magdalena con naturalidad. Juana y yo, cuando éramos Ana y María, y ahora. La naturalidad con la que Magdalena había hablado de la mezcla de sus identidades había dejado a Catalina sin palabras. Para las niñas, la idea de haber vivido vidas pasadas era tan normal como tener un hermano o vivir en Jaca. Manuel había enmarcado el retrato y lo había colgado en su estudio, donde pasaba las tardes revisando las cuentas de la ferretería. Muchas veces se quedaba mirando el dibujo, intentando descifrar lo que significaba filosófica y espiritualmente hablando el hecho de la situación familiar. ¿Crees que somos buenos padres para ellas?, le preguntó una noche a Catalina mientras miraban a las niñas durmiendo en sus camas gemelas. Creo que somos los únicos padres que podrían comprender lo que son, respondió Catalina acomodando la manta de Magdalena. Y creo que tanto Ana como María nos eligieron como sus padres de nuevo por una razón. El pueblo de Jaca se había familiarizado con la fama de las hermanas González. Por un lado, el caso había situado al pequeño pueblo pirenaico en el mapa mundial, atrayendo turistas e investigadores que impulsaban la economía local. Otros, en cambio, se sentían incómodos con las miradas y preguntas de los forasteros. Don Felipe, el panadero, era ya una especie de guardián no oficial de la privacidad familiar. Cuando llegaban pacientes demasiado invasivos, los canalizaba al hotel o les recomendaba que llamaran primero al doctor Herrera. Las niñas González son patrimonio de nuestro pueblo, decía, pero antes que nada son niñas y tienen derecho a crecer en paz. Doña Carmen, la maestra retirada, estaba escribiendo un libro acerca de su experiencia con ambas generaciones de hermanas González. Sus apuntes comparativos de las personalidades de Ana y María. Con los apuntes de Juana y Magdalena, daban una documentación al caso. Era como haber enseñado a las mismas niñas 2 veces, anotó en sus memorias. Los ademanes, las cosas que les gustan, la forma en que toman el lápiz para dibujar. Es lo mismo. En el otoño de 1970, el doctor Stevenson volvió a llamar. Ahora las niñas de casi 4 años hablaban mejor y se podían hacer entrevistas más profundas. En una sesión grabada, ¿qué es lo primero que recuerdas?, le preguntó Stevenson a Juana. Cuando era Ana, respondió con naturalidad. Tenía una bicicleta roja y me caí. Me dolió la cabeza. ¿Y qué más recuerdas de cuando estaba sana? Recuerdo a Magdalena cuando era María. Jugábamos. Luego llegó un auto grande y mucho ruido. Luego todo estaba oscuro. Luego regresé con mamá y papá en la barriga de mamá. La narración que Juana hacía de la etapa entre la muerte y el renacimiento se ajustaba a cuentos similares que Stevenson había registrado en otras partes. La niña refería estar en un estado confuso de conciencia y luego sentirse atraída por sus padres anteriores. Magdalena, interrogada por separado, aportó detalles adicionales. Cuando era María me dolía aquí, dijo tocándose el lado derecho del abdomen, donde los médicos me cortaron. Tras el coche grande estuve con Ana en un sitio bonito, pero queríamos regresar con mamá. Stevenson registró cuidadosamente estos relatos, pero también observó que los recuerdos más claros de las vidas pasadas se desvanecían a medida que crecían las niñas. Era un patrón que había visto antes. Los recuerdos de vidas pasadas solían ser más intensos en la infancia y se desvanecían con el tiempo. Es como si las identidades de Ana y María
se estuvieran fusionando con las nuevas identidades de Juana y Magdalena. Aclaró a los padres. Es normal. Las niñas están forjando sus propias identidades y al mismo tiempo, partes de lo que una vez fueron. En 1972, cuando las gemelas tenían 5 años, el Dr. Stevenson dio a conocer su informe completo del caso González en el Journal of the American Society for Psychical Research, en el artículo de 40 páginas llamado El caso de las hermanas González, un estudio de marcas de nacimiento y vidas pasadas en España. Se convirtió en una de las obras más citadas en la literatura sobre reencarnación. La foto volvió a viralizarse. Realizadores de documentales, escritores, investigadores y otros pidieron permiso para analizar el caso. Los González, aconsejados por el Dr. Herrera, restringieron el acceso, abriéndolo únicamente a verdaderas investigaciones científicas que pudieran aportar al conocimiento. Cuando las niñas entraron a la primaria, las maestras fueron informadas en voz baja sobre su condición. No era tratarlos diferente, era estar lista para cualquier cosa, cualquier situación inusual que pueda surgir. Son niñas totalmente normales en todos los aspectos, aclaró la directora, doña Pilar, a las nuevas maestras. Solo tienen una historia familiar que están defendiendo. En el colegio, Juana era buena en las artes y en lectura, tal como lo había sido Ana. Magdalena era una alumna destacada en educación física y en actividades colectivas, fiel al espíritu social y activo que siempre la había distinguido. María. Sus compañeros de clase, todos nativos del pueblo donde se conocía la historia de las hermanas González, la trataban con normalidad. Para los niños de Jaca, tener compañeras de clase que habían vivido en el pasado era una parte normal de la vida. ¿Cómo era cuando estaba sana?, preguntaba a veces algún compañero en el recreo. Era como ahora, responde Juana sencillamente, pero con el pelo más largo y otra cicatriz. Con los años, la incorporación de las personalidades pasadas y presentes se hacía más rica. Si bien las semejanzas básicas con Ana y María se mantenían, Juana y Magdalena iban adquiriendo rasgos propios que las identificaban como personas. Juana se apasionó por la música como nunca lo había hecho Ana y aprendió a tocar la guitarra. Magdalena desarrolló habilidades matemáticas que eclipsaron cualquier habilidad que María hubiera poseído. Son como versiones mejoradas de Ana y María, dijo Catalina una tarde mientras veía a sus hijas practicar guitarra y resolver problemas de aritmética. Tienen lo mejor de sí mismos anterior, pero con nuevas habilidades. En 1975, cuando las gemelas tenían 8 años, la familia tomó una decisión. En una reunión familiar, Manuel y Catalina declararon que ya no iban a volver a participar en ningún estudio ni entrevista sobre el caso. Ya hemos aportado bastante a la ciencia, aclaró Manuel. Ahora queremos que nuestras hijas crezcan lo más normal que se pueda. Do fue reconocido por la comunidad científica y por el pueblo de Jaca. El caso González había dado pruebas increíbles de la supervivencia de la conciencia, pero las niñas merecían una adolescencia normal. Pero el caso dejaría su huella en las décadas venideras. El caso del tratamiento del Dr. Stevenson con las hermanas González se volvió un caso clásico en los estudios de reencarnación, siendo citado en cientos de estudios académicos y elevando el respeto científico por estos fenómenos. En los años que siguieron, otros investigadores informarían casos similares en todo el mundo, pero pocos igualarían la evidencia múltiple y la documentación cuidadosa que había caracterizado el caso González.
Juana y Magdalena se desarrollaron como adolescentes normales en Jaca. Juana se desarrolló como una joven pensativa y artística, muy talentosa para la música y la escritura. Magdalena se convirtió en una personalidad extrovertida, deportista, líder estudiantil. Si bien las similitudes básicas con Ana y María aún eran evidentes para cualquiera que las conociera, se habían convertido en sus propias personas. A veces las miro y veo a Ana y a María, confesó Catalina años después a una vecina. Pero veo también a Juana y Magdalena, dos mujeres maravillosas y plenas. Supongo que eso era lo que tenía que suceder. Los recuerdos de sus vidas pasadas se habían desvanecido casi por completo a la pubertad, tal como el doctor Stevenson. De vez en cuando, algún ademán o reacción dejaba entrever retazos del pasado, pero las hermanas se habían sumergido por completo en sus nuevas identidades. En 1985, cuando las gemelas tenían 18 años, el doctor Stevenson fue a ver a Jaca por última vez. Las niñas, ahora adultas, participaron en una entrevista final para cerrar formalmente el estudio longitudinal más extenso de su carrera. ¿Qué recuerdan? ¿Ahora de Ana y María? Les preguntó en plena grabación. Poco, respondió Juana con sinceridad. Más bien son emociones, como conocer un lugar o una situación, pero no recuerdos concretos de cuando éramos pequeñas. Para mí es igual, agregó Magdalena. Es como recordar un sueño muy realista que tuviste hace mucho tiempo. Sabes que lo fue, pero los detalles se desvanecen. ¿Fueron Ana y María en otra vida? Las hermanas se miraron entre sí, cómplice antes de hablar. No lo sabemos, dijo Juana, pero todas las señales indican que sí. Y sinceramente nos encanta que el amor de la familia nos haya traído de vuelta. Lo que también sabemos, añadió Magdalena, es que tenemos unos padres increíbles que nos dieron la vida 2 veces. Eso es un regalo increíble, no importa cómo haya sucedido. El Dr. Stevenson apagó su grabadora, sonriendo. Tras casi 20 años de seguimiento, el caso González había revelado información invaluable sobre la conciencia humana y la posibilidad de que algo de nosotros perdurara más allá de la muerte. En 1990 se casó con un músico sense y se mudó a Barcelona, donde trabajó como compositora. Sus composiciones, modernas pero frecuentemente salpicadas de melodías folclóricas aragonesas, que parecían emerger de alguna parte muy profunda de su memoria, Magdalena se graduó de médico en la Universidad de Zaragoza, los pasos del doctor Herrera, su maestro. Volvió a Jaca para trabajar como médica de familia, siguiendo los pasos de generaciones de cuidado local. Manuel y Catalina envejecieron con gracia, amados por sus hijas y luego por sus nietos. Nunca dejaron de asombrarse por el milagro que había transformado su tragedia en una bendición. Perdimos a Ana y a María. Se dio cuenta, pensó Catalina en sus últimos años. Pero también las recuperamos de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Y conseguimos también a Juana y a Magdalena. Fuimos bendecidos 4 veces. El doctor Herrera se carteó con el doctor Stevenson hasta su muerte en 2007. Sus archivos bien documentados del caso González pasaron a formar parte de la colección permanente de la División de Estudios Perceptivos de la Universidad de Virginia, garantizando que las pruebas estarían disponibles para las futuras generaciones de investigadores. En 2010, 45 años después del accidente original, se colocó una pequeña placa en el lugar de la carretera donde tuvo lugar el accidente. No hablaba de reencarnación, sino que decía en memoria de Ana y María González, cuyo amor familiar no conoce fronteras,
El caso González dejó una marca en la sociedad más allá de la comunidad científica. Inspiró libros, documentales, películas de arte sobre amor, pérdida y la permanencia de los lazos familiares. Pero, sobre todo, dio esperanza a miles de familias que habían perdido a sus seres queridos, demostrando que el amor es más fuerte que la muerte. En 2015, cuando tanto Juana como Magdalena tenían 48 años, la misma edad que tenían Catalina y Manuel cuando perdieron a Ana y María, las hermanas regresaron a Jaca para una reunión familiar. Fueron al cementerio donde estaban enterradas Ana y María y le llevaron flores frescas. Ahora iban con sus propios hijos, sus nietos, ahora abuelos, escucharon mientras sus madres les contaban la historia de su familia. Entonces, ¿ustedes murieron y luego renacieron?, preguntó la hija de 10 años de Juana con la curiosidad propia de un niño. Tal vez, respondió Juana, sonriendo. Lo que sí sabemos es que somos afortunadas de tener una familia que nos quiere tanto que se las ingenió para reunirse a pesar de todo. Condiciones. Aquella noche, en la casa familiar donde habían crecido, las hermanas se sentaron con sus padres ancianos en la misma sala donde el Dr. Stevenson había hecho su investigación hace década. ¿Creen que nos volveremos a ver después de la vida?, preguntó Manuel, ahora con 85 años y la sabiduría tranquila de quien ha visto milagros. «Papá», respondió Magdalena tomando su mano arrugada, «si nos encontramos 2 veces, nos encontraremos de nuevo». «El amor es para siempre», agregó Juana, «y nosotros somos la prueba». Afuera, las luces de Jaca resplandecían en la noche aragonesa, como lo habían hecho aquella noche de octubre de 1965, en que empezó esta historia. El viento mecía las cortinas y por un instante los González sintieron algo más grande que ellos, algo que desafió a la muerte y convirtió la tragedia en el mayor milagro de sus vidas. La historia de las hermanas González se transmitió como una leyenda de los Pirineos aragoneses, una prueba de que existen enigmas que escapan a nuestra comprensión, pero no a nuestro amor. Y entre la ciencia y la fe, entre lo explicable y lo milagroso, la familia González halló su consuelo al saber que habían sido parte de un relato que redefiniría para siempre la comprensión del mundo sobre el alma humana y el poder eterno del amor familiar.